darle la vía aérea permeable en las conclusiones y por favor, si es posible, poner un obstáculo entre las dos filas dentales para que no se vaya a morder la propia lengua y mutilarse. Es una complicación muy seria eso, porque la hemorragia que hay por mutilación de lengua es en verdad gravísima. Es gravísimo, ¿sí? Imagínense la secuela que queda después, que no puede hablar. Bueno, vamos terminando la tarde con el tema de farmacología de los trastornos ansioso-depresivos. Miren, este problema también nos interesa muchísimo, dado que estos dos problemas, la ansiedad y la depresión, son muy frecuentes en el mundo moderno. La depresión particularmente es gravísima. ¿Por qué me interesa comentar? Porque es un problema casi circunscrito a la adolescencia, la edad típica de mujeres, la edad en la que nacen mujeres. Es una pandemia esto que está provocando preocupación notable en la Organización Mundial de la Salud de cómo controlar eso. Y es difícil de controlar porque las causas son, digamos, dominantes, pues estamos en un mundo degradado hasta el momento. Y particularmente países como el nuestro, ¿no? Con un nivel de corrupción, de violencia brutal, abuso de sustancias. Ayer han muerto 2 jóvenes, un joven, secretario de salud en las movilizaciones de Lima. Y la causa, jovencito, no es que la gente se aloque y va a tirar piedras por las puras. No es que tengan espíritu violento, terrorista, no, sino que están incómodos por esta porquería de vida en la que estamos metidos. ¿Debido a qué? A la corrupción, nada más que la corrupción. Entonces hay gente que no aguanta, no soporta y sale a protestar. ¿Está haciendo algo indebido? Está respondiendo simplemente a una agresión brutal que significa la podredumbre de la clase política que nos gobierna. Ubiquémonos entonces. No les estoy diciendo que ustedes hagan hacer lo mismo, que salgan a tirar piedras, que griten, que protesten, no, sino simplemente hay que entender que esa gente no aguanta, porque a lo mejor nosotros estamos viviendo en un mundo privilegiado, tenemos todas nuestras necesidades satisfechas, pero hay gente que no los tiene, y que son la mayor parte. Entonces ubiquémonos en este tipo de situaciones para no caer en la miserabilidad de calificar como terrucos, proterrucos, violentistas, miserables, mientras toleran y participan en la corrupción y las porquerías políticas. Es común que lo vivamos, ¿no? Bueno, entonces la juventud ahorita está en una situación de riesgo tremendo. Aquí les voy a pasar estadísticas, por ejemplo, de la depresión que hice ahí en la parte final. Más o menos lo padece el 7% en el mundo. ¿Sí? Y es 3 veces más frecuente entre los 18 y 20 años que los mayores de 60. Yo, que tengo 72 años, yo debería estar preocupándome porque voy a morir. De hecho, voy a morir. Y no tengo por qué preocuparme, porque sé que es una ley biológica inevitable. Y a lo mejor algunos, como hay muchos, se deprimen porque si ya se acerca el plazo. Es una tontería, pues. Es una tontería, pero supina eso. ¿Sí? Y es verdad, en épocas anteriores en que a lo mejor uno se aferraba a la vida más que ahora, no quería morir, la depresión era notable en el anciano. Y ahora no es que el anciano tenga miedo a morir, sino que está en un permanente abandono. Creo que les estaba hablando hace un momento del libro El amor líquido. ¿No les he comentado a ustedes? Hay un libro que se llama El amor líquido. Un libro, verdad, que es un bestseller en el mundo, donde se señala y se dan datos estadísticos de que todos los afectos en el mundo se han venido abajo. Los afectos en general, o sea, esa capacidad de sentir empatía por los congéneres ya no ocurre. Y incluso dentro de la familia, escúchenme, en Europa particularmente, la gente vive su mundo, ¿sí? Y busca
Simplemente satisfacciones, muchas veces superfluas. Y no quiere estorbo en su ansiedad de gozo. ¿Sabes lo que está ocurriendo? Que a los pacientes viejos, a las personas viejas, no digo pacientes, personas viejas, ya están considerando una carga. En el mundo europeo eso es establecido. Entonces, si tienen abuelos o padres, ¿verdad?, les estorba en su vida. Por un lado, yo creo que es de trabajos exigentes, pero ahí trabajan, por ejemplo, 5 días a la semana 5 días tienen. Cada fin de semana, oportunidad de, entre comillas, relajarse. Y eso en Europa, como están tan cerca, como dice Trujillo, son países muy pequeños y cercanos y con altas tecnologías, por ejemplo, para los trenes bala, sistemas de transporte muy eficaz. En una hora están, por ejemplo, de Francia, se van a España, a Italia, a Alemania, por ahí, a hacer turismo. Y los viejos resultan siendo un estorbo. ¿Qué hacen? Los dejan en centros de reposo. Cada fin de semana los van a dejar ahí como si dejan ahí a sus mascotas para que los cuiden. Y saben que en vacaciones, esto es una realidad de lo que yo puedo constatar, doy fe. Yo atendí no hace mucho a una enfermera jubilada peruana que trabajó toda su vida en España. Su esposo era un cardiólogo reconocido acá ejerció en España. Y este cardiólogo, un doctor Vélez, me fue a buscar, me dijo, doctor, me han recomendado si puedo atender a mi esposa. Digo, maestro, digo, por favor, si ella tiene algún problema, usted puede hacer contacto con especialistas, ¿no? Me dijo, y llegó la señora. ¿Qué pasó? Digo, ¿cuál es el problema? Y de repente se puso a llorar. Era un cuadro depresivo brutal. Digo, por favor, discúlpeme, pero vamos a ver, quisiera atenderle. ¿Qué es lo que quiere usted contarme? Dice, doctor, tengo una carga de conciencia que me está haciendo la vida imposible. Yo incluso quisiera terminar con mi vida. Digo, no puede ser, señor. Detálleme, ¿qué pasó? En España he vivido prácticamente toda mi vida adulta, me dice. Y como enfermera trabajé en un hospital particular que daba, ¿sabe qué? Me dijo, servicios de eutanasia, pero consentida. Obviamente la eutanasia solamente es legal en, si no me equivoco, en Suecia o en Suiza, uno de estos países que la eutanasia es legal. Pero en el resto de países sigue siendo prohibida, clandestina. Y me dice, lo dramático es que no solamente le damos los servicios de eutanasia a enfermos terminales, a lo mejor por un cáncer, donde se justifica la eutanasia, y realmente personalmente pienso yo que sí se justifica la eutanasia, porque sufrir con una dolencia tan horrible como un cáncer terminal, se puede morirse. Bueno, pero ese no es el caso, me dice el doctor. Ayer la gente, simplemente porque considera que sus viejos, sus abuelos, sus padres, son un estorbo para su felicidad, para sus diversiones, lo internan en estos servicios. Tenemos tres tipos de servicios, donde lo dejan el tiempo que creen conveniente, y se les alimenta, se les atiende, se les da servicios de salud, y lo recuperan cuando quieren. En el otro, es más caro, lo dejan de por vida, pero con ese servicio de atención de salud, alimentación y todo eso. Y el otro, me dice, aceptan que en un tiempo determinado, le digo así, los asesinemos. ¿Y sabe qué, doctor? Me dice, yo he sido la enfermera que aplicaba el cóctel líptico. Le decían, ¿en cuánto tiempo quieren ustedes recoger el cadáver? Una semana, un mes, 2 meses. Y de cumplir el plazo venían y recogían su cadáver que supuestamente se había muerto ya por anciano. Entonces su cargo de conciencia era de que ella era la que realmente aplicaba, porque no dices, las drogas ahí sinérgicas que acababan con la vida del paciente. Oigan, ¿se imaginan que eso es real? Es una realidad. Y eso se está extendiendo a todo el mundo. No soy apocalíptico, por favor, no me vayan a confundir, no vayan a pensar que yo estoy haciendo prédicas de que se acaba el mundo y que arrepintámonos, que rezemos, que vayamos a la misa, saquémonos del pecho, traguemos hostias. No, por
favor, yo soy ateo convicto y confeso. No ese es mi interés. Mi interés es que ustedes vayan recapacitando como jóvenes y dense cuenta que hay alguien a su lado, especialmente familiares, que necesitan afecto. Los padres generalmente necesitan afecto, porque ya se van convenciendo que están un poco desvalidos, necesitan apoyo. Y no solamente apoyo económico, porque eso es una sorpresa tremenda. ¿Cuánto quieres? 5.000 soles, vente, diviértete. 20.000 soles para que vayas a ver a lo mejor un viaje placentero, Punta Cana, lo que sea. No, por favor, es cuestión de dinero, es cuestión de acompañamiento emocional. Los hijos de igual manera. Hay un abandono de los hijos ahora tremendo. Entonces la tasa de depresión y de suicidio, que generalmente es el paso siguiente a la depresión, son altísimas, particularmente en adolescentes. Reflexionen, jovencitos, como jóvenes que son futuros padres, por favor, no permitan que esto avance y progrese como está ocurriendo. Y bueno, ya desde nuestro punto de vista, pues de nuestro rol como médicos futuros, pues ya digamos logrado, interesémonos por estos temas. Ahora, hay que diferenciar, por si acaso, en cuanto a la ansiedad y a la depresión, que hay reacciones naturales que son ansiosas y reacciones naturales que son depresivas. Cuando uno tiene una amenaza, es natural o no que nos suceda, que tengamos pavor, ansiedad. Esa es una reacción natural adaptativa. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de la ansiedad patológica, que generalmente es un problema que nos angustia y no sabemos dónde demonios está la causa, pero estamos angustiados. Eso ya es psiquiátrico. Y generalmente dura más de 6 semanas el problema. Ahí se califica de ansiedad patológica. El decaimiento, el desgano, la pérdida de motivación también es común que nos ocurra. A veces hasta por un acto tan banal como que nos deje una pareja, por ejemplo. Entramos en cuadro depresivo. Si pierden una pareja, hay algo que los puede ayudar a compensar. No lo piensen como pérdida, que se les fue el amor de su vida. No lo piensen como tal, sino acostúmbrense a pensar que fue maravilloso que lo hayan tenido. Es diferentísimo, si lo valoran así es diferentísimo, incluso hasta pueden sonreír y ser felices, sí, yo la tuve o yo lo tuve. Esa es una posibilidad de sentir hasta orgullo de haber vivido esa experiencia. Pero si se van a tumbar diciendo, se me fue, mamita, ya lo perdí, mi vida, mi sueño, mi príncipe azul, se van a acabar de morir. Se van a acabar de morir. Bueno, entonces tenemos esos problemas. Y podemos dar un manejo farmacológico, claro que sí, para eso están los ansiolíticos y para eso están los antidepresivos. A propósito, por si acaso a la fecha, los fármacos más usados en el terreno psiquiátrico son los antidepresivos. Hay fármacos como la fluoxetina, que incluso ha sido hasta un motivo de escribir novelas y de hacer películas. Tenemos también el tratamiento no farmacológico, donde la psicoterapia puede jugar un rol importantísimo con todas estas estrategias, la terapia cognitivo-conductual, las técnicas de manejo de la crisis, en casos graves, incluso terapia electroconvulsiva. Esto es espectacular, dramático, en verdad chocante. El paciente que está en un cuadro psiquiátrico tan grave, que lo colocan así, con conexiones eléctricas y le dejan una descarga. Oigan, ¿saben lo que significa eso? El paciente pierde el conocimiento, convulsiona y entra en unas posturas, llamamos opistótonos, se quebranta. Así, la cabeza prácticamente se pone abajo, los pies abajo y la zona lumbar se eleva. Incluso es tan intenso eso, y ahí convulsiona que se fracturan espontáneamente la columna vertebral. Es brutal, pero es una terapia que a veces es la única forma de controlar una crisis, especialmente de ansiedad o depresiva. Bien. La teoría de cómo ocurre la depresión particularmente dice que involucra esto. No nos interesan los detalles, debemos tomar conciencia que están involucradas ahí la síntesis y la actividad de la noradrenalina, de la serotonina o 5-hidroximetilcolamina, la dopamina, la acetilcolina y la metionina. ¿Y eso por qué? Porque se sabe pues, que tanto la dopamina como la serotonina participan notablemente en el afecto personal. Por ejemplo, está establecido que los
neurotransmisores que participan en la afectividad, en el amor particularmente, incluyen a la dopamina. Y está demostrado que cuando amamos a una persona tenemos una descarga de dopamina, pero intensa. Y eso nos hace vivir ese placer tan maravilloso que significa estar enamorado, ¿no es cierto? El enamoramiento verdadero, por favor, me interesa comentar esto con ustedes, porque tenemos una cosa que debemos distinguir: el enamoramiento, la otra etapa del amor. No confundamos. El enamoramiento incluso ya se sabe que puede durar de 1 a 3 años. Y esto obviamente ocurre mayormente después de 3 años. El enamoramiento es esa etapa previa al amor, que nos ocurre a todos. Se encandila el hombre y la mujer, se impactan de tal manera que para ellos no hay persona más hermosa, siendo a veces feísimos, no hay persona más hermosa que la pareja que tienen al lado. No hay más maravillosa, no hay gente más perfecta que la persona que nos ha encandilado. Estamos tapados, ciegos, aturdidos. Esa es la etapa más inadecuada para establecer compromisos. Casarse en esta etapa es un error brutal. Si el que hay buena suerte, llegarán a enamorarse. Porque el enamoramiento ocurre después, cuando menos después de 3 años de una relación. No, esto no es obligado llegar a estos tiempos. No, lo que estadísticamente se da. ¿Y qué caracteriza el enamoramiento? Es esa cuestión pasional. Y el gran error, sentido de propiedad. Ese es un error brutal que existe entre las parejas. No, tú eres mía y de nadie más. Y si te vas, ¿te mato o te mato? Esa parte ya te mato. Puede ser el tipo más asqueroso del mundo, más violento del mundo, pero la mujer se ciega. Y a la inversa también. A la inversa. Los defectos no los notamos, estamos aturdidos. Esa etapa es pésima, por favor. Y cuando pasamos al amor, ¿saben lo que significa el amor? Tolerancia. Cuando yo veo que mi pareja tiene un defecto y lo acepto, digo, sí, pues es su naturaleza, ¿qué voy a hacer? Siempre y cuando no sea pues, algo grave. Fundamentalmente la tolerancia. En Estados Unidos hay escuelas y instituciones. Imagínense ustedes, esto es real. Evalúan una pareja que quiere saber si es que su relación va a durar lo suficiente como para casarse. Casarse significa establecer una formalidad con obligaciones. Por favor, entiéndanlo así. No es una fiesta permanente el matrimonio. Es un paso vital en la cual ustedes asumen compromisos. No solamente como pareja, sino con el futuro de esta familia. Hijos. Hay que asumirlo así. Entonces, uno no debería casarse sino por el entusiasmo social. No, jóvenes, no cometan ese error. Cásense cuando crean y realmente hayan analizado los dos que sí tienen posibilidad de ser exitosos y que se toleran y se reconocen que son defectuosos. Caray, porque si uno no reconoce eso, después se da cuenta y comienza a decir, oye, ya me equivoqué, ¿no? Cuando es tarde. Lo que les estoy hablando, por favor, es una cuestión no inventada, no que se me ha ocurrido. Trabajar muchísimos años en salud sexual y reproductiva, casi como 30 años tengo trabajando en Impares, he asistido a eventos de planificación familiar, de sexología, de sexualidad, de género. Entonces, les estoy hablando, digamos, por experiencia académica. Entonces, ¿qué ocurre? En esa pareja, en esa institución que les digo, ingresa la pareja y le dicen, muy bien, miren, esto es una cuestión extraordinaria. Van a ustedes a ingresar en este ambiente. Y ustedes toquen un tema, cualquiera que sea, por más sencillo que sea, y conversen sobre ese tema con toda naturalidad. La pareja ingresa en un ambiente, pero todo ese ambiente está con, así como hay ambientes policiales donde en las paredes hay espejos, creen que es espejo nomás, pero se están mirando de fuera. Equipos de expertos están observando. Pero son tan minuciosos y con equipos especiales que incluso hasta les mide el diámetro pupilar a la pareja. El diámetro pupilar. Porque, ojo, cuando uno miente o cuando uno se irrita pero no lo demuestra con gesticulación, la
pupila no engaña, se dilata. ¿Ya? Entonces los observan ahí minuciosamente y después de 7 minutos o 5 minutos son tan expertos para ya darles un diagnóstico. Salen y le dicen, miren, los puntajes que hemos encontrado ustedes son de a lo mejor 40%. No cometan el error de seguir adelante. 80% para adelante, pulan un poquito su relación y puede ser que sí sean exitosos. 90-100% sí, ustedes están, digamos, con suerte y sí sería algo en verdad exitoso que se casen. Y ellos han logrado encontrar de que los gestos, por eso cuando les digo a ustedes, exprésense por acá, gesticulen, hagan mímica, porque eso es lo que llega como mensaje más al interlocutor. Pero bueno, en este caso, en este proceso, dicen, y estadísticamente lo han publicado, de que el menosprecio, el desdén que demuestre uno de la pareja cuando están conversando, por ejemplo, ella puede tocarle algún tema, cualquier cosita, y el varón puede mirar y decir, es como si estuviera diciendo, esta idiota, o la mujer, este es tarado, ¿qué está diciendo? Ese gesto jovencito es lo que le llaman el jinete del apocalipsis. Indica esa pareja subvalora a quien tiene al frente, no lo respeta, no lo estima, lo animaliza, lo subordina, y eso no se va a superar así nomás. Entonces ellos, pues, si ahorita tienen pareja, ustedes supongo la verdad, analícenlo, pues. Si ven que hay un gesto de desdén, mándenlo al diablo. Mándenlo al diablo, hombres, mándenlo al diablo, sí, categóricos, sean categóricos. Te juro, llegaron a un porcentaje de éxito de confirmar que a los que le dijeron no se casen y no se casaron, confirmaron. En un 80% no se equivocan. Entonces, jovencitos, eso por favor tengan en cuenta. Esto es fundamentalmente tolerante. Cuando comienzan a soportar a su pareja, a aceptarlo, no tampoco pues se sometan a violencia, a cuestiones de maltrato, no estoy hablando de eso. Sino a comprender que es algo que no va a poder superarse sino más y que no es necesariamente tan grave, ¿no es cierto? Distingan pues eso, por favor, la etapa del enamoramiento de amor. Yo tengo incluso una pareja de amigos que hicieron su internado aquí en el Almanzor. De ahí a los 3 meses supuestamente se enamoraron y se casaron. 3 meses, ella de Lima y él de acá de Lambayeque. Su vida era un infierno. Tuvieron 2 hijos. Su vida era un infierno, ¿verdad? Pero así, terrible. Violencia, agresiones y todo. Al final han separado cada uno con su mundo. ¿Por qué? Se matrimoniaron armados, según ellos. Decían que habían sentido que se habían enamorado como el famoso flechazo, ¿no? Bueno, jovencitos, después ojalá les sirva eso, ¿sí? Bueno, entonces estos neurotransmisores, como particularmente la dopamina, es fundamental para mantener el afecto, ¿sí? Y cuando falla eso, por ahí entra a tallar el asunto de la depresión o la ansiedad. Este es un pequeño esquema medio infantil que encontramos por ahí, lo que no tenía otro. Y a propósito, cuando traigan sus informecitos, les ruego, por favor, me deprime que pongan sus figuritas ahí. Hay figuras más serias, por ejemplo, casi como garabatos, me traen por ahí un cerebro medio raro, o dibujitos por ahí. Esto no está tan deprimente, pero cositas más simpáticas. Entonces, este doctorcito de acá debería venir así. Esto me parece un trabajo de kindergarten. No, por favor, elevemos nuestro nivel, ¿sí? En todo sentido. Entonces pido disculpas por esa gráfica, pero ¿qué he querido poner ahí? Que en el proceso de la neurotransmisión se libera el neurotransmisor de los que acá como triangulitos. Esta E es la enzima, la monamina oxidasa, o sea que se encarga de catabolizar el neurotransmisor. Una vez que interactúa el neurotransmisor con el receptor, se libera y es recaptado en la mayor parte de casos. También se metabolizan por el metabolismo ya destructor del neurotransmisor, pero en la mayor parte de casos es recaptado y vuelve a funcionar, es un circuito.
Eso es lo normal que ocurre en la transmisión neuronal, ¿no? Bueno, los CIMAO es el primer grupo de antidepresivos que se usó en el mundo, desde a mediados del siglo pasado. Y ahí estoy refiriéndome a la hiprondiazida. Y quiero contarles una anécdota especial sobre la hiprondiazida. La hiprondiazida, si se dan cuenta, tiene las letras finales muy semejantes a un antituberculoso, ¿no? El antituberculoso más eficaz, la isoniazida. ¿Y qué ocurre? Cuando se trató de usar antituberculosos, se descubrió la isoniazida, una maravilla, les juro, es el mejor antituberculoso que existe en el mundo de toda la historia y sigue siendo el principal. No hay ningún otro antituberculoso que haya superado la isoniazida, siendo ya demasiado vieja. Bueno, ¿qué ocurre? En los tiempos en que no había tratamiento medicamentoso para la tuberculosis, sufrir de tuberculosis era una condena a muerte. Se morían y penosamente, muchas veces ahogados con su propia sangre, o hemorragias masivas brutales. Y lo peor era que, como era contagioso, ¿qué hacía la familia? O los abandonaban, ¿sí? O los enclaustraban en su propio domicilio. Y el enclaustramiento era pleno. No podían salir en ningún momento al día por el temor que tenían de los contagios de la familia. La comida le daban prácticamente como un perro, ¿sí? Y era un sufrimiento terrible. Entonces, los pacientes que se infectaban y se volvían tuberculosos se deprimían brutalmente por la enfermedad que estaban teniendo. Y era justificado, además de su enfermedad, que con la muerte iban a ser abandonados por la familia. Entonces no había tuberculoso que no tenga a la vez depresión. Bien, entonces cuando se usó la isoniazida, dio resultados excelentes, hubo una mejora notable de los pacientes. E incluso algunos se llegaron a curar. Pero ¿qué pasó? Algunos observaron que con la isoniazida el paciente mejoraba, porque en ese tiempo ya había observaciones del bacilo de Koch y de acuerdo a cómo iban inspectorando, controlando sus análisis de DECA, se encontraban que iban disminuyendo la población de DECA. Pero el estado emocional de estos pacientes se recuperaba notablemente más que lo que parecía era por la mejoría biológica. Entonces dijeron, algo pasa con este medicamento que no solamente está matando el bacilo de Koch, sino que también están recuperándose emocionalmente de un modo que no corresponde a su mejoría clínica. Y comenzaron a pensar que parecía que tenía un efecto antidepresivo. Establecieron investigaciones y se demostró que sí, no era solamente la propiedad bactericida contra el germen de la tuberculosis, sino que el estado de ánimo lo mejoraba notablemente. De ahí comenzaron a investigar y sintetizaron un pariente, un derivado de la isoniazida, que es la hiprondiazida, que ya no tanto es antituberculoso, porque tiene efecto también antituberculoso, no tanto, sino fundamentalmente antidepresivo. Trabajaron en el nivel de la molécula para dar un beneficio antidepresivo. Así surgió este medicamento, la hiprondiazida. Bueno, entonces ahí está el mecanismo de acción. Y no, perdón, ahí estamos señalando que hay dos variedades de la monoaminoxidasa, o los antimonoaminoxidasa, los A y B. Y ahí están sus neurotransmisores con los cuales más interaccionan. Los primeros con la serotonina y la noradrenalina y los segundos con la dopamina. Tipos. Hay reversibles y irreversibles, inhibidores de la MAO A, reversibles, inhibidores de la MAO B, reversibles, inhibidores de la MAO A y B, reversibles. Y estos son los antidepresivos. Este de acá se usó muchísimo, la fenelcina. Esto es más que nada una información, no crean que lo voy a sacrificar haciendo las preguntas de estos en el examen. No. Me da miedo ponerle preguntas a ellos. Ese es un esquema en el cual nos da cómo se resuelve el problema de esta figurita por ahí que no me gusta mucho. Aumentan los neurotransmisores y se restablece el estado normal. Con los inhibidores de la monoaminoxidasa, en verdad, sí se dan muchas complicaciones, ¿no? Por ejemplo, la crisis hipertensiva. ¿Cómo explicar la crisis hipertensiva?
Sabemos que la presión arterial es dependiente de catecolamina, ¿no es cierto? Adrenalina y noradrenalina, por su potente acción vasoconstrictora fundamentalmente. Entonces, si yo empleo un IMAO y estoy, por lo tanto, permitiendo que la monamina como la noradrenalina se presente, porque estoy bloqueando a la enzima que lo degrada, a la MAO. ¿Estamos claros? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago? Estoy prácticamente preparando a que si hay un poquito más de noradrenalina, ya no se obtiene sobre el beneficio antidepresivo, sino la presión puede magnificarse de un modo notable. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando inadvertidamente el paciente puede ingerir alimentos ricos en tiramina, por ejemplo los quesos, el plátano, los vinos, que en Europa usan mucho. Tienen tiramina pero en cantidades industriales esos preparados. Y la gente lo ingiere, se sintetiza más noradrenalina, más está inhibida por la MAO, una crisis hipertensiva que puede provocar rapidísimo mortalidad. Eso es el inconveniente de estos IMAO. Hay otros que producen el síndrome serotoninérgico, que se caracteriza por esta sintomatología, y hay interacciones, por si acaso peligrosas, entre estos IMAO y los antidepresivos tipo ISRS. Esto significaría inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y otras drogas como por ejemplo la propia cocaína. Luego viene el grupo de los famosos tricíclicos, ahí nomás casi no mucho tiempo después, que tienen un espectro de acción mayor todavía, no solamente afectan serotonina, sino noradrenalina y también algo con la dopamina. Tenemos varios tipos aquí. Y he subrayado aquí a la mitriptilina. Pongan interés a esto, pues. Estoy remarcando, ¿no es cierto? Y me interesa que conozcan esto de la mitriptilina. Y no tanto porque es antidepresivo, sino por lo que dice la literatura, y en verdad se confirma, es un excelente fármaco que ayuda en los dolores neuropáticos. Ya varias veces estoy hablando de dolor neuropático que es muy grave, muy serio, muy sufrible, y que no hay analgésicos comunes que lo resuelvan. No pretendan ni pierdan el tiempo ni hagan gastar el dinero a sus pacientes hablando de diclofenaco, neurobigones, tontería y media que hay por ahí, por un dolor neuropático. Ni siquiera los opioides menores como el tramadol, por ejemplo, la codeína, resuelven ese dolor. Curiosamente, no responden a los analgésicos, pero sí a muchos antidepresivos, que por esa particularidad se les llama neuromoduladores, y ahí destaca la mitriptilina. Si la mitriptilina no tuviera los colaterales que a veces desafortunadamente lo acompañan, sería el neuromodulador más eficaz que existe. Entonces, la mitriptilina tiene un uso adicional que todavía muchos lo siguen usando en el dolor neuropático, o en las neuropatías en general. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que tienen interacción con el metabolismo a partir del citocromo P450. Y ahí encontramos, ya saben ustedes, recuerdan cuando hablamos de inductores e inhibidores microsomales, aquí estamos, los inductores ya sabemos que están los barbitúricos, por ejemplo, la fenitoína, la carbamazepina, etc. Y como inhibidores de la simetilina, que por fortuna ya no se usa en la actualidad, esto pues es un fármaco bloqueador H2. Cuando hablamos del fármaco de la ácido péptico, la ranitidina es lo que queda ahora en uso, no la simetilina. Este es un cuadrito por el cual se restablece el proceso depresivo por acción de los fármacos de este tipo. Efectos colaterales, fíjense ustedes, son bastantes. Hay efectos antimuscarínicos, bloqueadores alfa, bloqueadores histamínicos H1, y que van a interactuar con muchos fármacos conocidos, ¿no es cierto? Estos efectos colaterales, por ejemplo, no tienen causa conocida, no se sabe en verdad por qué producen temblor corporal, diaforesis. Mioclonus son temblores así casi como reptilianos de grupos musculares, que van como rentando por ahí. Y eso ocurre con estos fármacos. Y el síndrome de discontinuación, si se suspenden bruscamente,
pueden provocar reacciones notables de náuseas, vómitos, así incoercibles, diaforesis marcada y pérdida de sueño. Ahí están los ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, donde el fármaco patrón fue la fluoxetina, que les he dicho, que se popularizó mucho en el mundo. Pero el más eficaz de todos, y el más sano es la sertralina. Este es un antidepresivo que los médicos generales, sin ser psiquiatras, lo podemos utilizar. Es muy noble este producto. Y podemos intentar controlar una depresión mayor que se llama farmacosertralina. Incluso las interacciones con este grupo de fármacos también son notables a nivel de citocromo P450, pero menos interacciones tienen precisamente la sertralina, el citalopram y el citalopram. Así que este fármaco antidepresivo es probablemente el más recomendable en la fecha. Los psiquiatras emplean muchos otros más, pues ellos es su especialidad. Colaterales, imagínense la infinidad que hay. ¿Por qué? Porque están bloqueando particularmente a neurotransmisores que son fundamentales para todas las funciones biológicas, no solamente neurológicas, ¿sí? La serotonina, por ejemplo, la noradrenalina, pues, por favor, la dopamina, ¿no? Incluso llegan a bloquear a veces mediadores que se particularizan solamente por producir vasodilatación, como la óxido nítrico sintetasa. Y esto produce un problema muy serio a los machos cuando están con depresión, disfunción eréctil. Muy seria, ¿verdad? Prácticamente se anula su capacidad eréctil de estos pacientes. Entonces abandonan el tratamiento. No es que dejen de tener relaciones porque no pueden, sino prefieren abandonar el tratamiento antidepresivo y conservar siquiera su vigor sexual. Antidepresivos noveles son los nuevos que han salido al mercado de cada reboxetina, que usan mucho los psiquiatras, con sus particularidades, por ejemplo, la recaptación de serotonina, de noradrenalina, también la vacina, y una recaptación de serotonina y noradrenalina, y otros como la fluoxetina y el minacipramo. Serotoninérgico selectivo y noradrenérgico. Está la mirtazapina, que es el antidepresivo estrella ahorita, pero eso sí de manejo especializado, no nos podemos atrever a manejar esto, se necesita mucha experiencia y conocimiento para utilizarlo, lo usan mucho los psiquiatras. Tiene sus colaterales y una de las complicaciones más serias es la granulocitos. Este es un efecto tóxico que no se sabe a quién le va a ocurrir y es muchas veces mortal. ¿Qué significa granulocitosis? Pues que el organismo deja de producir granulocitos, que son elementos formes de la sangre. Entonces es una catástrofe en verdad. No solamente es el único fármaco que produce granulocitosis, hay varios que producen lo mismo. Antagonistas de la serotonina y inhibidores de la recaptación de vitamina en general. Miren esa combinación, antagonizan los receptores e inhiben su recaptación. Mayor profundidad de acción, ahí está la trazodona. Y así, igual el bupropión también es de uso muy especializado. ¿Qué complicaciones tiene el uso de antidepresivos? Primero, antes que me olvide, por favor, jovencitos, si pueden anoten eso. Cuando se usa un antidepresivo, nunca esperen y avisen al paciente, que anote el paciente, que el beneficio que van a encontrar va a ocurrir después de 2 o 3 semanas de tomar el tratamiento y cumplirlo estrictamente. Muchos pacientes que no han sido informados de esto abandonan rapidísimo el tratamiento, porque están tomando una semana, 8 días, 10 días, no notan ninguna mejoría y la gente se aburre y los abandona. Eso es algo que no debería ocurrir. Hay que advertir que deben esperar hasta 3 semanas para recién empezar a notar la mejoría. Y nunca suspendan el tratamiento antes de los 6 meses. ¿Ya? Por favor, porque si lo suspenden a los 6 meses, hay un fenómeno de rebote, donde entra en un cuadro depresivo mayor, todavía más profundo, que el que quisieron frenar. Y por lo tanto, el tratamiento en promedio es de 1 a 2 años. Algunos pacientes raros deben recibir por toda la vida. Pocos son aquellos que a los 1 o 2 años ya no vuelven a recibir tratamiento porque ya no hacen otro cuadro depresivo, son pocos. La mayor parte
caen en la depresión y necesitan otra vez tratamiento de ese tipo. Pero repito, que tengan la seguridad de que la mejoría no va a ocurrir antes de 2 a 3 semanas de iniciar el tratamiento. Y que no deben suspenderlo antes de los 6 meses del tratamiento completo, porque puede haber un fenómeno de rebote. Y que van a probablemente necesitarlo por 1 o 2 años. ¿Cuál es la complicación a la que les quería referir? De un paciente que está tumbado, deprimido, a nivel del suelo, con el tratamiento, algunos hacen un viraje a la manía. ¿Qué significa la manía? Se vuelven hiperactivos, de un extremo a otro, y se convierten en otro peligro. Porque pueden cometer agresiones o incluso suicidarse. ¿Sí? Entonces eso requiere un control muy especial de estos pacientes. Por eso, repito, se necesita pues, manejarlo ya a nivel especializado los pacientes con depresión. Ahora, respecto al estado de ansiedad, te repito, la ansiedad es muy común y frecuente, especialmente en épocas como esta en la que estamos pasando, y que solamente cuando tienen, por ejemplo, un proceso de ansiedad de más o menos 4 o 6 semanas ya se considera patológica y hay que tratar. Y más aún cuando no se identifica la causa de la ansiedad. Cuando uno le pregunta a un paciente, ¿qué pasa? ¿A qué le tiene miedo? No sé, pero me siento angustiado, ansioso, me da ganas de llorar a cada rato, me espanto por cualquier cosa, no duermo bien. Es un cuadro muy terrible. Y no lo confundamos por si acaso con la ansiedad que es causada, acompañada de otro tipo de síndrome. Y aquí quiero referirme en particular al climaterio. El climaterio, jovencitos, en algunas mujeres es catastrófico. Catastrófico. Llega a desestabilizarlo de tal manera que se convierte en casi un paciente psiquiátrico. Pero aún así, escúchenme bien, el climaterio, mal llamado menopausia, es una condición de salud, no es enfermedad. Es un pésimo contrabando, un error médico haber considerado al climaterio o mal llamada menopausia como enfermedad. Porque asumir que es una enfermedad, existe la obligación de resolverla. ¿Y cómo resolverla? Como lo único que a veces cuentan algunos desubicados por el medicamento. ¿Y cuáles eran esos medicamentos? Los famosos. No hace mucho tiempo, todo paciente con menopausia o climaterio era obligado a darle sesiones de años con hormonas, y particularmente por vía oral. Me acuerdo de los programas televisivos de estos tóxicos que tenemos, pésimos, dentro de ellos Gisela Valcárcel tenía un programa que era casi como un boom en la televisión. No había días en que dejaba de invitar a ginecólogos, expertos en salud sexual, que recomendaban así todas las mujeres que hacían como una ley. Incluso antes de que se desarrolle síntomas climatéricos, debería tomar hormonas toda su vida. ¿Qué es el madre que venía mirando para... ¿Qué vas a llegar a tener climaterio con el ¿Qué ocurrió? Con el tiempo se encontró que la administrar hormonas de esta manera tan descabellada incrementó desgraciadamente los niveles de cáncer de mama. Esa es una realidad. Una realidad. Recuerdo que uno que llegó a ser ministro de salud, como siempre, muchos imbéciles llegan a ser ministros. Él decía que, caray, era una ley irrebatible que todas las mujeres deberían recibir hormonas, incluso sin síntomas, para prevenir. Ministro de salud. Y niños, aquellos miserables, aquellos pillados. Bueno, de ninguna manera se debe utilizar preventivo, y solo en casos extraordinarios, cuando entran estos accesos, como les digo, críticos de climaterio, que casi parece un problema psiquiátrico, ahí se justifica usar las hormonas, pero no más de 5 años, y siempre no en menores de 45 años. ¿Por qué? Por la ocurrencia demostrada de incidencia elevada de cáncer de mama, incuestionable. Y miren esto, me acuerdo que uno de estos imbéciles que a veces lo entrevista mucho en la televisión, llegó a decir,
te preguntaron, pero oiga, ¿eso no es peligroso el cáncer de mama? Sí, pero imagínense, según su estadística, decía, se incrementan 10 casos nuevos de cáncer de mama por cada 100.000 usuarios. Obviamente, estadísticamente es una minucia, pues, ¿no? 10 casos nuevos por cada 100.000 nuevas usuarios. Y alguien le preguntó, el juguetico, pero por favor, ¿qué significa esa estadística? Es casi nada. ¿Qué significa 10 mujeres ante el beneficio que reciben con la terapia hormonal? Y uno le dijo, ¿qué pasaría, doctor, si una de esas 10 mujeres fuera su madre, su hermano, su hijo? ¿Va a pensar lo mismo? Se tapó el hocico. Entonces las estadísticas hay que analizarlas, en verdad, de múltiples ángulos, ¿no? Es cuestión de números, ¿no? Pero lo cierto es que es una realidad. La terapia de esta excesiva de hormonas induce cáncer de mama y que es mortal. Bueno, ¿por qué les digo que no es una enfermedad? Porque simplemente es autolimitada. Ninguna mujer tiene un climaterio que le dure más de 15 años, que es mucho, es bastante. Llega a desaparecer sin tratamiento. Y lo más curioso, que parece que es un evento cultural. Miren ustedes, esto es una cuestión dramática, lo que voy a informar. Se hizo un estudio en mujeres que se llama de estas, tiene un nombre que se aplica también a las mujeres indígenas de los pueblos amazónicos, no contactadas, que nunca han tenido contacto con este mundo occidental y cristiano que nos movemos nosotros. Ellos han vivido en su mundo casi cavernícola y seguirán viviendo así, no tienen ningún contacto con la civilización. Se hizo un estudio en las mujeres mayas que hay en bastante tipo de población. Oigan, buscando mujeres con climaterio, ningún caso encontraron de climaterio en mujeres mayas. ¿Por qué? Porque parece que el asunto relacionado a la reproducción sexual, al tener hijos, al poder gestar o no gestar, que tiene que ver con la capacidad reproductiva hormonal, tiene mucho de cultural. Y en nosotros, nuestra cultura está, casi digo una grosería, está torcida por nuestra formación cristiano-católica, que habla del famoso parirás con dolor tus hijos, ¿cierto? Y ha logrado incluir a la función reproductiva, especialmente de la mujer, en un proceso de mito. Y hay barbaridad de contaminaciones de ese tipo en la salud sexual y reproductiva de la mujer. Entonces eso de que, ¿por qué creen que la mayor parte, supongo, de mujeres en la actualidad se expresan así? Dicen, por decir que estoy menstruando, que estoy enferma. No, esa semana me toca enfermarme. Esa es una brutalidad, es fisiológico. Es fisiológico. Simplemente que su ciclo hormonal se va a manifestar por ese sangrado que es una hemorragia por deprivación. Así que es enfermedad. Y peor aún cuando algunos ya casi un poco nivel de inteligencia dicen, no te laves, no tomes helado, se te va a suspender la regla, y si te suspende la regla te va a doler la cabeza, se te va a ir los fluidos a la cabeza. Qué estupidez, qué ignorancia para su vida, ¿verdad? Por favor, eso es una contaminación ideológica y cultural. Igual ocurre aparentemente con el climaterio. Entonces, por favor, desde el punto de vista médico, no existe el calificativo de enfermedad en el climaterio, o la mal llamada menopausia. Menopausia, ¿saben por qué digo mal llamada? Porque técnicamente menopausia es la última regla en la vida de la mujer. Así como la primera se llama menarquia, solamente la primera regla es menarquia, o menarca dicen otros, la última regla se llama menopausia. No es el periodo vital, el periodo vital se llama climaterio. Y otro dato, por favor, que me interesa que lo graben y que discutan y peleen, y aquel que habla de andropausia o climaterio masculino está cometiendo un contrabando científico. No existe en el varón un cuadro parecido a la menopausia. Por favor, los que conocemos de biología básica podemos entender eso. El declive reproductivo del varón es así, es como una campana. En la mujer no. Va así y bruscamente, a partir de los 25 años, llega a producir hormonas cero. Por eso que no ovulan, por eso que no menstruan. El varón va disminuyendo gradualmente y sigue siendo reproductivo hasta la época que está muriéndose. No tiene ausencia de hormona masculina y sigue produciendo, por ejemplo, semen y espermatozoides.
Ya a lo mejor medios viejos también, pues viejos ya no tienen espermatozoides, sino espermatosaurios. Entonces, ya volviendo al tema, la benzodiazepina. Tienen estas propiedades: hipnóticos, ansiolíticos, sedantes, anticonvulsivantes y relajantes musculares. Por favor. Todas estas propiedades tienen todos los benzodiazepínicos. Y me interesa remarcar esto. Los únicos relajantes musculares para uso clínico ambulatorio son las benzodiazepinas. Por favor, sáquense de la cabeza, rompan los libros donde dice que relajantes musculares, por ejemplo, son la orfenadrina, el tiocolchicócido, que emplean muchos médicos en su cotidianeidad. No son relajantes musculares. La orfenadrina, que lo usan como el pan de cada día en las Mercedes, en el hospital Almanzora, en la mayor parte del hospital, es un antihistamínico, y como antihistamínico seda. Y al sedarlo aparenta estar relajado el paciente. No es relajante muscular. Por eso esos dúos que indican por ahí metamizol con orfenadrina, diclofenaco con orfenadrina, es un esperpento. Pues. Los únicos realmente relajantes musculares que existen para el uso ambulatorio son las benzodiazepinas. Bueno, y los anestesiólogos usan pues para las cirugías auténticos relajantes musculares centrales como el curare o la succinylcolina. Bueno, mecanismo de acción, hay interacción con el GABA. Ya ustedes conocen que nosotros en el sistema nervioso central tenemos dos neurotransmisores típicos. Uno es inhibidor y el otro es estimulante. ¿Cuál es el inhibidor? El GABA. ¿Y el estimulante? El glutamato. Esa es una parejita, ya que está siempre trabajando entre nosotros. Cuando los estimulamos está predominando el glutamato. Cuando nos deprimimos, nos inhibimos, nos tranquilizamos, está predominando el GABA. Y ahí a través del GABA actúan las benzodiazepinas. Bueno, los colaterales son comunes, ¿ah? Disminuyen habilidades cognitivas. Por eso quien está usando una benzodiazepina no debe manejar ningún vehículo, no debe manejar maquinaria de riesgo. Hay un caso brutal, jóvenes, brutal, que incluso tienen hasta fotografías de un paciente que había ingerido benzodiazepina y su trabajo era una industria que utilizaba maquinaria tremenda. Se cayó aturdido en un engranaje. Este era el cuerpo, la fotografía morbosamente, me parece, no debería publicarse esa fotografía. Ustedes lo distinguen solamente poniendo mucha digamos, interés, y lo ven metido en unas fajas o unos rodillos, es una lámina. Se ve a las justas un ojo colgando por ahí, ¿sí? Y todo es una lámina. ¿Qué digo destrozado? Pues comprimido, laminado. Había usado una benzodiazepina y cayó en ese tipo de maquinaria. Aquí en Pomarca, donde yo trabajé cerca de 30 años, un paciente, uno también que empezó a tener ese pito, cayó en la tremenda maquinaria. ¿Y qué creen? Se convirtió en azúcar, porque nunca lo pudieron recuperar. Fue cortado, aplastado, comprimido hasta que por ahí salió para usar alguna taza de café. Venía vitaminado con proteína. Bueno, entonces, por favor, entonces si están tratando a un paciente con benzodiazepinas, por favor, indíquenle que no trabajen en ninguna situación de riesgo ni se pongan a nada. En cualquier momento pueden caer por ahí adormecidos, aturdidos, confundidos. Bueno, hay a veces reacciones paradojales donde de tanto estado de ansiedad que le hemos cambiado se mandan a la depresión. Mientras se metabolizan a nivel de citocromo P450 también. Y aquí es una interacción que me interesa remarcar. Las benzodiazepinas, jovencitos con antidepresores, no llegan a producir muerte por paro respiratorio. Así toman cantidad. Entran en un sueño profundo, a veces pueden quedarse dormidos meses sin alimentarlo todo. Por fenocrisis, pero no mueren por paro respiratorio. Pero si toman benzodiazepinas con otros depresores como el alcohol, ahí sí es una dupla fatal. Eso es muy común en nuestro medio, con los famosos pepeos. ¿No es cierto? ¿Han escuchado los pepeos?
algunas féminas en los pasos del cuerpo del varón, que está esperando tener un beneficio carnal por ahí, le aplican una benzodiazepina, el paciente cae prácticamente en coma, le roban todas sus pertenencias y lo botan como un alpitrajo por ahí, entonces muerte con mucha frecuencia. Tengan mucho cuidado, ¿sí? Tolerancia, claro que sí, porque hay literaturas todavía un poco antiguas que dicen que los benzodiazepinas no producen tolerancia ni dependencia. Ya vamos a terminar ya. Sí desarrollan tolerancia y dependencia. No es muy frecuente, pero sí lo logran. ¿Cómo usarlo en estado de ansiedad? Para prevenir, por ejemplo, aquí en los pueblos son muy comunes, ay, dicen, se ha muerto el hijito de la viejita tal, y si le decimos, le va a dar un ataque y se va a poner. Eso no ocurre. No ocurre, por favor, no sean exagerados. Pero aún así, piden tanto que. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Más o menos una hora antes de que le den la noticia, le dan engaño por eso, porque una tabletita de clonazepam a la persona. Así que la pacientita va a entrar en un estado de sedación, no necesariamente sueño, pero va a tolerar la noticia sin que se muera. Eso podemos hacer. En un cuadro de ansiedad aguda, eso sí se da, pero ahí por favor nunca usen benzodiazepinas de acción larga, usen benzodiazepinas de acción corta y entonces mínima, ¿sí? Y si es la ansiedad crónica, por favor, evitar el uso por más de 4 semanas, o sea, más de un mes, porque van a convertirlo en dependiente. Nunca hagan lo que hace mucha gente de recetar benzodiazepinas solamente a pedido. ¿Sabes qué? Estoy un poquito nervioso. ¿Me puedes recetar al profesor un instante? Y como si fuera un gran favor, ya pues te compras esto, pero no con más. Esta receta lo utilizan en el y ya indujeron a un adicto. En el insomnio, por favor, jovencitos, primero traten el problema sin medicamento. Hay un concepto que se llama la higiene del sueño. Simplemente conociendo los aspectos fisiológicos del sueño. Quiero advertir en primer lugar. Los pobres viejos son considerados como pacientes de insomnio. Es un error, pero brutal eso. Ese es mi abuelo. Por favor, denle algo para que duerma, porque en la noche, 2 o 3 de la mañana ya está despierto, ya está jodiendo ahí, está con su radio, está con su material trabajando y no lo deja dormir. Oigan, el viejo no sufre de insomnio. La biología del anciano, lean mucho sobre geriatría y van a informarse que el viejo tiene sueño fraccionado. Sean las 24 horas del día, generalmente duerme lo suficiente, sino que duerme por etapas. En la mañanita está cabeceando en media hora, una hora, ya es una hora de sueño. En la tarde, 1, 2 horas, 3 horas de sueño. Y en la noche, pues simplemente dormirá 3 horitas. Así que si se acuesta a las 8, a las 11 ya está probando el día. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Eviten que se duerman el día, pues sáquenlo a pasear, háganlo caminar, entreténganlo con algo, eviten que cabecee. Si quieren que duerman la noche un poquito más de tiempo. Tienen sueño fraccionado, jóvenes, no se confundan, no es insomnio. Y el asunto es que, ¿qué hacer? Pues cuando hay eso ya es un problema. El higiene del sueño dice, y eso es fisiológico, evitar toda fuente de luz. Porque ¿saben o no saben ustedes que la luz es el enemigo número 1 de la melatonina? La melatonina es la que nos hace dormir y particularmente nos lleva al sueño reparador, que es el sueño REM. Así que la luz ahuyenta nuestra melatonina y no nos va a permitir dormir. La luz natural y peor la luz azul que tienen estos benditos aparatos malditos, celular, computadora, laptop, tablet, y desgraciadamente se van a la cama con su celular, díganme que no. Y están ahí hasta que dormitan. Y pueden estar pensando ahorita, no, yo sí duermo, claro que duermen, pero yo voy a la calidad del sueño. Ese sueño que tienen nunca será reparador. Y en la mayor parte de casos amanecen, se despiertan con qué problema, la resaca. Ay, ya, tengo que despertar, dolor de cabeza, no tiene su mente abierta, es un problema.
cuarto oscuro, que incluso requiere hasta de cambiar las cortinas y poner oscuras, cortinas que no permitan el paso de la luz. Porque la luz de los postes, incluso la noche, pasa por la cortina que muestra. En segundo lugar, debe desconectarse estas personas cuando menos una hora antes de irse a la cama de este tipo de fuentes de color azul. ¿Sí? Por favor. Y por último, que los que están en los ambientes contiguos no hagan bulla, pues. Porque los que tienen insomnio, pues con un pequeño estímulo auditivo se despiertan, pues. Eso por favor es importante. Y nunca deben tomar, previo a irse a su cama, café, derivado del cacao, incluso el propio té, porque todos tienen alcaloides que espantan. Por favor, entonces eso es lo que hay que tratar de hacer primero. Y si fuera ya insuperable, hay que usar siempre benzodiazepina de tiempo de acción cortísima. Nunca usen diazepam, porque el diazepam dura muchas horas. Entonces el paciente ya tiene secuelas por el diazepam y no por el insomnio. Y nunca usarlo por más de 2 semanas, porque repito, ese paciente se va a habituar a la benzodiazepina. Ahí tenemos la clasificación de benzodiazepina de acción corta, por ejemplo el midazolam. De acción intermedia y de los que más se usan en la actualidad para todo lo que estoy indicando, la diazepam, aproximadamente y clonazepam. Y los de vida media larga, como el diazepam. Pero por favor, no estoy diciendo con eso que el diazepam hay que usarlo en estas indicaciones que he dicho, no. Recuerden, vuelvo a repetir que ahorita es mejor usar, por ejemplo, estas de vida media intermedia, ¿sí? Porque rápido va a pasar su efecto, incluido su riesgo. Y el diazepam se reserva ahorita solamente para cuando queremos utilizarlo como anticonvencional, precisamente para el estado de la crisis epiléptica, ¿ya? Es casi su única utilidad en la actualidad, porque hay textos por ahí que están en desuso. No se puede decir porque el diazepam se le ha restringido al estatus epiléptico y están en desuso. Porque el clonazepam, el trazodam, esto de acá se usa bastante. Hay preparados, para terminar ya, que solamente tienen una utilidad como hipnótico, no se usan para ninguna otra cosa. Y estos son azopiclona, azopirén y azalopron. Y en verdad tienen un beneficio comparativo, siendo de la familia de las benzodiazepinas, su utilidad casi está libre de riesgo. Pero eso sí, también puede haber dependencia cuando lo usan por más de 4 semanas, es uso indebido. Y además son caras. Comparativamente son muy caras respecto a las benzodiazepinas. Creo que es la última jovencita. Así que damos por terminado el asunto. No se vayan a ir, no se vayan a ir.